Tres fáciles, bonitas y encantadoras pulseras les traigo en esta ocasión utilizando conchitas o caracoles. Tres estilos diferentes, tres diseños que te van a encantar, que puedes combinarlos entre sí para lucir un hermoso juego de pulseras perfecto para el verano o la ocasión de tu preferencia. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo el video simplemente puedes hacer clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil los vas a quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, dejarme un comentario sobre cómo te parece este juego de pulseras y por supuesto compartir, ya que me ayudaría muchísimo. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos con la parte metálica de este y con mis dedos girando hacia la parte de arriba voy a adelgazar la punta. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Para este diseño voy a utilizar dos balines de 3 milímetros cada uno y una conchita o caracol de acrílico. Voy a tomar una de las hebras de hilo, voy a unir las puntas para que de esta manera me quede doblada por la mitad. Voy a tomar la conchita o el caracol y esta es la parte de atrás. A través de este orificio voy a pasar de atrás para adelante de la conchita o el caracol las dos puntas del hilo. Voy a empezar a jalar hasta que se forme bien esta pequeña argolla que es del mismo hilo y a través de la cual voy a pasar las dos puntas nuevamente. Voy a jalar muy bien y me quedaría entonces de esta manera. Esta sería la primera parte, el primer lado. Voy a realizar y repetir exactamente lo mismo con la otra hebra de hilo, pero hacia el otro lado del caracol. Y listo. Quedaría entonces así, de esta manera. Voy a tomar ahora uno de los balines de 3 milímetros y lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo. Voy a empezar por el lado derecho. Y voy a repetir lo mismo en el otro lado también de la pulsera con un balín de los de 3 milímetros. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo una hebra de 60 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y voy a pasar una de las puntas del hilo por debajo de los hilos centrales y aquí lo voy a ubicar en la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí estaría formando esta P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y voy a ajustar muy bien este primer nudo que acabo de realizar. Repito nuevamente lo mismo, con el hilo que sale hacia mi derecha me voy a devolver formando una P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de los hilos donde se forma esta pequeña cruz de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y aprieto fuerte. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo tejido, siempre hacia el lado derecho, que es el lado hacia donde yo inicié este tejido. La idea es que al realizar el tejido siempre hacia un mismo lado, él va a ir tomando una forma de entorchado, también conocido como nudo espiral. Aquí podemos ir apreciando mucho mejor la forma del tejido.
En la medida que vamos tejiendo pasa algo característico y es la ubicación de los hilos, se quedarían como ustedes ven acá. Para que sea más fácil continuar con el tejido, lo que voy a pasar es el hilo que sale hacia mi izquierda lo paso por debajo de los hilos centrales, ubicándolo a mi derecha, y este hilo lo paso por encima completamente, ubicándolo a mi izquierda. Los hilos del centro que están fijos voy a soltarlos para volverlos a organizar, que me queden bien derechitos, bien ubicados, y aquí voy a continuar nuevamente con el tejido. Eso es muy característico que pase en este tipo de tejido que estoy realizando en esta ocasión, y aquí simplemente es continuar realizando el tejido siempre hacia el mismo lado, y en caso de que llegue a ocurrir nuevamente, repito lo que les acabo de explicar. Aquí ya finalicé y desde el centro de la conchita más o menos hay 6.5 centímetros. Si ustedes quieren dejar la pulsera más larga, entonces tienen que hacer más largo el tejido para cada lado. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Recuerden que aquí abajito en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y aquí entonces ya terminé este primer lado de la pulsera. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado y repito la misma medida también que dejé en la parte anterior. Continúo repitiendo el nudo siempre hacia el lado derecho hasta finalizar el largo total para este lado de la pulsera. Al finalizar nuevamente voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar. Y aquí para darle un mejor acabado en este extremo voy a pasar un balín a través de las dos hebras de hilo, dejando una medida de 6 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo que voy a pasar 2 veces estas puntas del hilo por el orificio y listo. Eso le va a dar un acabado muy bonito a nuestra pulsera, que es la primera del juego de pulsera que les traigo en el día de hoy. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar y listo. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro extremo y tarán, aquí ya está terminada esta parte. Para cerrarlo voy a unir las puntas de los hilos de esta manera. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros y voy a realizar aquí el cierre. Si no sabes aún cómo se realiza este cierre, arriba te comparto un video donde yo te explico paso a paso y a detalle cómo realizar este tipo de cierre de nudo franciscano para este tipo de pulseras. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y listo. Aquí ya está terminada y finalizada la primer pulsera que va a ser parte de nuestro juego de pulseras. Así que vamos en este momento a nuestro segundo diseño. Para este segundo diseño voy a utilizar también hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 70 centímetros cada uno. La diferencia es que van a ser en dos colores diferentes que combinen entre sí. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. El procedimiento es el mismo. Cuando ya tenga listas las puntas de los hilos, voy a unir las dos hebras entre sí y a pasar a través de ellas una cuenta de 3 milímetros. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo pasando 2 veces las puntas de los hilos a través de la argollita del mismo hilo que se forma. Voy a jalar muy bien para que quede bien ajustado. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Este sería el acabado para cada uno de los extremos de la pulsera. Dejando una medida más o menos de 6 o de 7 centímetros, ustedes eligen el largo dependiendo del largo total que ustedes quieran dejar la pulsera. Voy a realizar aquí un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y listo. Voy a utilizar también conchas o caracoles de acrílico, al igual que yaquiras calibradas o mostacillas checas de 3 milímetros o número 6. Balines de 3 milímetros también hacen parte de este diseño. Voy a tomar
los hilos con lo que acabo de realizar y aquí voy a pasar primero un primer balín de 3 milímetros. Lo paso a través de las dos hebras del hilo. Seguido de este balín voy a realizar un nudo sencillo. Voy a jalar cada una de las hebras de hilo por separado para que de esta manera me quede bien ajustado el nudo. Voy a tomar ahora el primer caracol, la primer conchita, para que aprendan a identificar. Esa es la parte de atrás y así se vería la parte de al frente o delante del caracol. Voy a ubicarlo de esta manera. Tomo la hebra de hilo que sale hacia la parte de abajo. Y aquí voy a sujetar también mi caracol o mi conchita. Voy a pasar este hilo de arriba hacia abajo por la boquita de este caracol. Voy a jalarlo aquí muy bien. Y ahora voy a tomar entonces, teniendo ya esto listo, la otra hebra de hilo. Y este hilo voy a pasarlo, pero en esta ocasión de atrás del caracol hacia adelante por la boquita. Voy a empezar aquí a jalar. Siempre verificar que los hilos estén bien acomodados, que estén bien derechos. Y listo. Miren, quedaría de esta forma por detrás y así por delante. Voy a unirlo donde tengo aquí ya este nudo que había realizado previamente y en este extremo voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, llevándolo siempre hacia donde tengo el caracol o la conchita y que me quede bien ajustado. Voy a tomar ahora entonces nuevamente los hilos y a través de ellos voy a pasar primero una shakira, seguida de un balín de los de 3 milímetros y nuevamente voy a pasar aquí otra shakira. Voy a unir esto al nudo, voy a enderezar aquí nuevamente la pulsera con el frente hacia arriba. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Es importante ajustar muy bien los nudos que van a separar cada una de las cuentas que van a ir decorando la pulsera. Voy a tomar la siguiente conchita o caracol y voy a repetir todo de la misma manera. El hilo de abajo lo voy a pasar de arriba hacia abajo y el otro hilo lo pasaría entonces al contrario, de abajo hacia arriba. Es importante que ustedes respeten siempre este orden en la medida en que vayan realizando la pulsera para que las conchitas les vayan quedando bien ubicadas y que de pronto no le vayan a quedar de pronto más adelante torcidas o que no se vea el frente hacia la parte de arriba de la pulsera. Y voy a continuar entonces repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Yo en total voy a completar 5 caracoles para todo el diseño, pero si tú la quieres dejar más larga puedes aumentar la cantidad de material, incluidos los caracoles. Eso depende del largo que para la pulsera. Voy a finalizar entonces aquí con un último balín y un nudo sencillo. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo y para cerrarla voy a utilizar nuevamente la técnica del nudo barril o franciscano, del cual puedes ver un tutorial completo y 3 formas más de hacerlo y te lo voy a dejar aquí debajo en la descripción de este video. Igualmente puedes hacer el cierre con la técnica que sea de tu preferencia para este tipo de pulsera. Y aquí corto y pego para finalizar ya el cierre de esta linda y encantadora pulsera que va a ser parte de nuestro encantador juego de 3 pulseras. Yo no sé de ustedes, pero me encantó este diseño, así que no siendo más, vamos a ver nuestro tercer y último.
Y para nuestro último y tercer diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros. Voy a iniciar con dos hebras de 70 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es, al igual que las anteriores, quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para ello la voy a doblar por la mitad y de esta manera va a ser mucho más sencillo. Para este diseño voy a utilizar también chaquiras calibradas o mostacillas checas número 6 o de 3 milímetros y balines de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de las dos hebras de hilo un primer balín. Seguido de este balín voy a empezar a pasar las mostacillas o las chaquiras. En esta ocasión elegí el color blanco. Voy a continuar pasándolas hasta completar en total 10 chaquiras o mostacillas. Mira cómo va quedando de bonita. Y aquí voy entonces a pasar nuevamente un balín seguido de dos mostacillas más y otro balín. Entonces miren, ya aquí va quedando la primera parte, voy a ubicándola en el centro. Voy a utilizar también una concha o caracol de acrílico, una estrella de nácar y 5 cristales de 3 milímetros. Ustedes pueden adaptar este diseño según los materiales que tengan también disponibles. Yo elegí estos. Y aquí, para continuar con el diseño, después de este último balín voy a pasar la estrella de nácar también a través de las dos hebras de hilo. Si eres principiante en bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratis. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción del video. Pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio que es muy rentable. Y aquí voy a pasar nuevamente otro balín. Y esto voy a tratar de ubicarlo bien en el centro, incluso voy a correrlo un poco más allá del centro. Voy a tomar entonces aquí lo que es la conchita, voy a tomar el hilo que sale hacia la parte de abajo de la pulsera, voy a pasarlo de arriba hacia abajo a través de la boquita de la conchita. Voy a tomar entonces aquí la otra hebra de hilo y la voy a pasar de atrás hacia adelante. Quedaría entonces ubicado de esta manera. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a sostener esta hebra de hilo que es la que sale hacia abajo de la concha y voy a sujetar la hebra que sale hacia arriba, me voy a devolver con ella pasándola por debajo de la conchita. Voy a fijar este momento en mi mesa de trabajo y a través de este hilo voy a pasar los 5 cristales. Cuando ya tenga listos los cristales voy a acercarlos un poco a donde ya tengo la conchita. Voy a tomar nuevamente esto que tengo acá, sujetando el hilo que sale hacia la derecha y reorganizando este hilo. Si se mueve un poco no pasa nada, lo reorganizamos nuevamente. Aquí lo siguiente que voy a hacer es este hilo, voy a irlo doblando con mucho cuidado, pasándolo por la abertura del caracol. Tiene que quedar exactamente pasando por la abertura del caracol para que de esta forma tenga mayor estabilidad. Voy a tomar este hilo y lo voy entonces aquí a pasar de atrás hacia adelante nuevamente por el caracol o por la conchita y voy aquí con mis dedos poco a poco a ir jalándolo, organizando los cristales que queden bien ubicados. Y listo, la idea aquí es que tiene que quedar completamente bien ubicado todos los hilos, los cristales en medio de la abertura y aquí voy entonces a ajustarlo, la idea es que quede bien ajustado.
Me voy a venir hacia el extremo de los hilos y a través de estos voy a pasar nuevamente un balín, seguido de 2 shakiras. Voy a ir ubicando esto al lado de la conchita. Voy a pasar nuevamente otro balín, 10 shakiras más. Aquí simplemente estoy realizando el otro extremo de la pulsera, repitiendo la misma secuencia que fue la que hice al inicio de toda la pulsera. Voy a pasar nuevamente un balín, que ya es el último balín, y como al decorar la concha una de las hebras de hilo me quedó más larga, aquí simplemente las voy a emparejar para que sea mucho más fácil terminar de hacer la pulsera. Lo siguiente que voy a hacer es un nudo sencillo en cada uno de los extremos. Y para esta pulsera vamos a realizar un cierre diferente y es un cierre que es decorado. Así que quédense hasta el final para que aprendan a hacerlo y lo apliquen también en otras de las pulseras que a ustedes les guste hacer de hilo. Bueno, entonces aquí me quedaría así cada uno de los extremos. Voy a tomar ahora un balín de 4 milímetros y lo voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y con las otras 2 hebras de hilo me voy a devolver. La idea es que queden los hilos cruzados de cada uno de los extremos de la pulsera, quedarían de esta manera. Voy a tomar uno de los extremos y a través de este voy a pasar un balín de 3 milímetros. Y aquí entonces lo siguiente que voy a hacer es organizar los hilos de la pulsera, donde finaliza el nudo de cierre de la pulsera. Voy a tomar una medida hacia el extremo de 6 centímetros. Ustedes también pueden dejar 7 si quieren que quede más larga. Y en esta medida voy a realizar entonces un nudo sencillo o el tipo de nudo que quieran realizar para el acabado del extremo de la pulsera. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y exactamente esto mismo lo voy a realizar con las otras 2 hebras de hilo del otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Bueno, cuando ya lo tenga listo, entonces aquí, miren, quedaría entonces de esta manera. Voy a estirar muy bien, voy a jalar y estirar muy bien los hilos de la pulsera y lo voy a fijar así a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros, voy a pasarla por debajo de los hilos centrales, ubicándola por arriba de donde está el balín de 4 milímetros y aquí voy a realizar un tejido del nudo plano. Paso el hilo que sale hacia mi derecha por encima de los hilos centrales, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar aquí muy bien, aprieto fuerte y ahora voy a realizar lo mismo tejiendo hacia mi lado izquierdo, exactamente lo mismo pero hacia la izquierda. Aquí voy a unir el balín de 4 milímetros a lo que llevo tejido y repito lo mismo, tejiendo por la derecha formando la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a formar una Q pasando el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por debajo de la unión de los hilos. Y listo, quedaría de esta forma. Ahora simplemente es cortar esos hilos que me quedan sobrando, verificar que los hilos de la pulsera se muevan bien, con facilidad, que no me haya quedado muy ajustado. Voy a cortar cada uno de los hilos que me sobran. Y aquí ya entonces voy finalizando de realizar el cierre para esta pulsera súper bonito y diferente.
Y listo. Miren cómo se ve de bonito. Hace parte de la decoración de la pulsera. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Espero que les haya gustado mucho este juego de 3 pulseras que les traje en esta ocasión. Que les haya gustado también el cierre que acabamos de hacer. Es un cierre súper bonito, es diferente. Pueden hacerlo para la pulsera de hilo que ustedes prefieran y que más les guste. 3 diseños, 3 estilos diferentes que sé que les va a encantar. Espero que hayan disfrutado muchísimo aprendiendo conmigo en el día de hoy. Por acá les voy a compartir muchas más ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver, por estar aquí. Nos vemos más adelante. Chao, chao.